Ya nos debe pasar. Ok. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a los seminarios de la Unidad de Bioingeniería que tenemos cada viernes al mediodía por Zoom. Siempre es la misma liga y la misma contraseña. Les recordamos que la sesión se graba y se sube después al canal de YouTube. Agradecemos a los coordinadores de los seminarios, que es el doctor Fausto Calderas García, el doctor Edson Emilio Herrera Valencia, la doctora Guadalupe Sánchez Olivares, perdón, la doctora Catalina Soriano Correa, la doctora Linda Verónica Campos Fernández, el doctor Luis Antonio Ramírez Torres, el doctor Enrique García Leal, la doctora Alejandra Chávez Riveros, la doctora Guadalupe Salinas Juárez y el doctor Joaquín Flores Gerón. Les pedimos apagar sus micrófonos durante la presentación y al final hacer sus preguntas, ya sea levantando la mano o a través del chat. Le voy a pasar la palabra al doctor Edson Emilio para que presente al estudiante. Muchas gracias. Primero que nada, gracias a la maestra en Ingeniería Química Jacibe, y a todos nuestros compañeros y la gente que está escuchando este seminario. Bienvenidos, buenas tardes. Bueno, hoy tengo el gusto de presentar a uno de mis mejores estudiantes, que es el pasante de Ingeniería Química Emir Antonio Méndez Rodríguez. Él nos trae la primera versión digamos, de su presentación de su tema de tesis para obtener el grado de ingeniero químico en la Facultad de Estudios Superiores de la Universidad Nacional Autónoma de México. El título versa en el estudio de los mecanismos resonantes en la descripción de la interfaz líquido-sólido de un fluido viscoelástico. Esto versa en el factor de fricción básicamente de un fluido, extiende su compañero el concepto de fricción de Darcy en un fluido newtoniano a un fluido viscoelástico de Macro. Entonces, sin más que comentar, hay mucho que abordar de este excelente alumno. Le cedo la palabra al pasante Emir Antonio Méndez Rodríguez. Bienvenido a tu casa, bienvenido a los seminarios y es un placer tenerte aquí. Muchas gracias a todos y adelante, Emir, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, comenzamos. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, Ingeniería Química, tema de tesis, estudio de los mecanismos resonantes en la descripción de la interfase líquido-sólido de un fluido viscoelástico. Presenta a su servidor, el pasante Emir Antonio Méndez Rodríguez, el director de la tesis, el doctor Edson Emilio Herrera Valencia, el asesor de la tesis, el doctor Fausto Calderas, y el segundo asesor de la tesis, el doctor Luis Antonio Ramírez Torres. Como agradecimientos tenemos a las becas PAPIT y PAPIME, a la Unidad de Bioingeniería, al Laboratorio de Reología y Fenómenos de Transporte de Fluidos Complejos, al Seminario de Reología y Fenómenos de Transporte, al presidente doctor Fausto Calderas, al vocal doctor Edson Emilio Herrera Valencia, a la secretaria doctora Linda Verónica Campos, y al primer y segundo suplente doctor Enrique García Leal y al doctor Luis Antonio Ramírez Torres. Índice. Está conformado primeramente por una introducción, por motivación, estado del arte, hipótesis, objetivos, sistema físico, un modelado matemático, variables y números adimensionales, y simulaciones, conclusiones y bibliografía. Comenzamos. Primero tenemos estas tres definiciones. Primero, ¿qué es una resonancia? Es la máxima energía liberada por efecto de la vibración de una partícula, donde se iguala la frecuencia externa con la frecuencia interna del material. Segundo, ¿qué es el factor de fricción? Es el cociente entre el esfuerzo viscoso o viscoelástico y la energía cinética del fluido. A esto se le llama factor de fricción de Darcy. La tercera pregunta, ¿qué es un fluido no newtoniano viscoelástico lineal? Es un fluido que contiene un componente viscoso y el otro componente es elástico, perdón. Para la motivación tenemos la industria y la naturaleza. Tenemos 5 ejemplos de flujos oscilantes. El primero es aplicado a la ciencia de los polímeros, donde se inyecta un polímero a un molde para darle una forma deseada. El segundo es una extrusión, donde de igual manera se inyecta un polímero, se le añade calor y se hace pasar por un dado para darle una forma deseada. El tercer caso es en las superfibras. En este caso es una araña expulsando la seda para tejer su telaraña. El cuarto caso es la recuperación terciaria de petróleo de tensoactivos, con tensoactivos, perdón.
El quinto, pero no menos importante, es en las células ciliadas que amplifican el sonido. Estas células están inmersas en fluidos biológicos y con el movimiento es que logran amplificar el sonido. Además, nuestra tercera motivación es la salud humana, en específico el sistema circulatorio, ya que se aplica a la diabetes, a la estenosis vascular, en plaquetas en el caso de acumulación de colesterol, lo que deriva en infartos, y esto es ocasionado por obesidad y sobrepeso. El estado del arte. Tenemos los siguientes artículos, en los cuales nos basamos para realizar este trabajo de investigación. El primero con título Mecanismos deslizantes y fluidos viscoelásticos, realizado por la doctora Corbera Puere, en el cual nos habla de un fluido viscoelástico lineal, geometría de microrrendija, una condición de deslizamiento en la pared. El segundo artículo, realizado por el doctor Herrera Valencia y servidores, en el cual nos hablan de flujo pulsátil de un líquido estructurado aplicado a la sangre humana con hipercolesterolemia. En este artículo nos hablan sobre un flujo pulsátil, un método analítico nuevo, un fluido viscoelástico no lineal, aumento del flujo y sobre la sangre humana con hipercolesterolemia. El tercer artículo, realizado por el doctor Fausto Calderas y colaboradores, en este nos hablan sobre la reometría de la sangre humana, colesterol y niveles de triglicéridos, pruebas reométricas, un flujo en estado estacionario, un flujo oscilatorio de baja amplitud y el modelo multimodal de Maxwell. El siguiente artículo, igual realizado por la doctora Corbera Poire, con título Respuesta dinámica de fluidos viscoelásticos compresibles, en el cual nos habla sobre flujo pulsátil, una respuesta dinámica, mezcla de fluidos viscoelásticos y compresibles. Además, tenemos las resonancias experimentales en microfluidos, viscoelásticos. En este artículo nos hablan sobre experimentos reológicos, resonancia de fluidos viscoelásticos lineales y microfluidez. Además, tenemos el artículo de flujo pulsátil en interfaces aire-fluido viscoelástico. En este nos hablan sobre sangre humana, colesterol y triglicéridos, pruebas reométricas y un flujo en estado estacionario, un flujo oscilatorio de baja amplitud y el modelo multimodal de Maxwell. Y por último, el artículo titulado Flujo pulsátil de un modelo multimodal de Maxwell aplicado a la mucosidad y frecuencia de la tos humana. En él podemos observar flujo pulsátil, líquido no newtoniano de viscoelasticidad lineal, un líquido newtoniano, el modelo multimodal de Maxwell y la mucosidad de la tráquea y su efecto en la frecuencia de la tos humana. Como hipótesis tenemos, si el factor de fricción de un líquido viscoelástico lineal es la función de la frecuencia, entonces este dependerá de las funciones de transferencia del flujo volumétrico, esfuerzo, y será cuantificado a través de los números adimensionales del sistema. Objetivos. Como objetivo general tenemos lo siguiente, que es obtener una expresión analítica para el factor de fricción en función de las propiedades materiales y números adimensionales en el sistema para un fluido viscoelástico de Maxwell. Como objetivos particulares tenemos el utilizar balance de masa, la ecuación de transporte de cantidad de movimiento y reológica para caracterizar el sistema. El siguiente es obtener el factor de fricción de un fluido viscoelástico lineal de Maxwell y proponer un conjunto de variables adimensionales con el fin de escalar las ecuaciones y que se obtengan grupos adimensionales que describan los mecanismos físicos que gobiernan el sistema de estudio, los cuales son el número de Wormersley, Débora y deslizamiento. Por último, tenemos el simular mediante el programa matemática las funciones de transferencia del flujo volumétrico, esfuerzo y factor de fricción en términos de los grupos adimensionales. Como sistema físico, observamos una geometría cilíndrica en la cual la O nos representa el origen,
la letra R, la coordenada radial, la letra Z, la coordenada axial, la letra A minúscula, tenemos que es una longitud característica radial, la letra L mayúscula con longitud característica axial. Vemos que nosotros al añadir un gradiente de presión oscilatorio a la entrada, en la salida obtendremos un flujo volumétrico oscilatorio. Todo esto en la condición de deslizamiento de Navier, la cual nos habla sobre las velocidades en Z igual al deslizamiento por el negativo del gradiente de velocidades en Z respecto a R, todo esto evaluado en R igual a A. En el análisis de proceso, tenemos un capilar inextensible de radio R igual a A, una longitud axial Z igual a L, coordenadas cilíndricas que son R, θ y Z, un proceso isotérmico, el cual es una temperatura constante y el cambio de energía es igual a cero. Un fluido incompresible de densidad constante e independiente de la posición y el tiempo. Fluido viscoelástico lineal de Maxwell con configuración en serie, fuerzas gravitacionales despreciables, un gradiente de presión oscilatorio y mecanismos deslizantes en R igual a A aplicado a la condición de Navier. Tenemos las siguientes ecuaciones, que es la de conservación, transporte y reológica. Primero utilizamos la ecuación de continuidad, que es un balance de masa sin reacción química. La siguiente es balance de momento, que es la segunda ley de Newton aplicada a un medio continuo. Esfuerzo total, donde se involucran la presión, momento y esfuerzo. Una ecuación reológica, donde habla del modelo viscoelástico de Maxwell, el operador viscosidad de Maxwell y por último el flujo volumétrico. Para el modelado matemático, en el caso de la reología y el flujo, tenemos los siguientes vectores y tensores. El primero es el campo de velocidades, que como pudimos observar, solamente tenemos una dirección, que es en Z. Los siguientes son los tensores espaciales, que es el tensor gradiente de velocidad y el tensor de gradiente de velocidad transpuesto. Además, tenemos el tensor esfuerzo, el tensor de vorticidad, el tensor de rapidez de deformación, los cuales son los tensores cinemáticos del sistema. Tenemos el perfil de velocidades, en el cual utilizamos las ecuaciones simplificadas de la conservación de masa, la ecuación modificada de Navier-Stokes, el operador de Maxwell y las siguientes condiciones de frontera, donde el perfil de velocidades es igual a finito, ya que este parámetro lo conocemos, y la segunda condición de frontera está aplicada a la condición de deslizamiento de Navier. El siguiente está aplicado a la transformada de Fourier, donde nosotros tenemos la ecuación modificada de Navier-Stokes en el espacio de Fourier, la cual nos hará pasar del tiempo al régimen de resonancias. Tenemos el operador fluidez, el inverso del que es el inverso del operador viscosidad y las mismas condiciones de frontera. Aquí vemos involucradas la densidad, la frecuencia, la viscosidad, el tiempo de Maxwell, que son los tiempos de relajación, y la longitud de Navier, que es el deslizamiento. Tenemos para la ecuación de Bessel, la ecuación diferencial parcial dinámica de la velocidad, una función beta, el perfil de velocidad general y las condiciones de frontera que ya habíamos visto. En la evaluación de constantes tenemos que la constante 2 es igual a 0 y la constante 1 es igual al siguiente término. Para el flujo volumétrico tenemos una integral doble, donde obtuvimos el perfil de velocidades con deslizamiento y el perfil de velocidades sin deslizamiento, además del flujo volumétrico. En cuestión del flujo volumétrico, integrándolo,
obtuvimos el siguiente parámetro, que es el flujo volumétrico como tal. Ahora, para el esfuerzo total en la pared, derivando la constante 1, obtenemos el esfuerzo en la pared, que está dado por el factor de transferencia del esfuerzo total. Para el factor de fricción, tenemos el factor de fricción para un fluido viscoelástico, que es igual a la función de transferencia por un factor de fricción de un fluido newtoniano, perdón. A esto se le llama factor de fricción de Darcy para un fluido viscoelástico. Ahora, las variables y números adimensionales que utilizamos para el escalamiento son la función de transferencia del flujo, el operador fluidez, la función beta y la frecuencia. Los grupos adimensionales que utilizamos son el número de Womersley, que básicamente son fuerzas oscilatorias sobre fuerzas viscosas, el número de Débora, que tenemos que si es igual a 1, se comportará viscoelásticamente, pero si es menor a 1, se comportará de manera más viscosa, y si es mayor a 1, el sistema se comportará de manera más elástica. Tenemos el deslizamiento, que si es igual a 0, no presentamos ningún deslizamiento, y si es diferente de 0, es que sí lo hay. Para las simulaciones, en esta cuestión de sin deslizamiento, en función de transferencia del flujo volumétrico. En el eje de las Y tenemos la función de transferencia para el flujo volumétrico. En el eje de las X tenemos la frecuencia. En este caso, como ya habíamos dicho, eh, no existe un deslizamiento, por eso es que señala 0. El número de Débora lo mantenemos constante y el número de Womersley es el único que vamos a variar. En ambas gráficas tuvimos que realizar dos gráficas por cuestión de escala. Eh, Obtenemos en ambas que a bajas frecuencias no presentamos un comportamiento, es monótono, pero conforme va aumentando la frecuencia, empezamos a tener estos picos de resonancias máximas, seguidos de trenes de frecuencias más bajas, pero que van disipándose. Ahora, tenemos la misma función de transferencia para flujo volumétrico versus frecuencia, pero ahora en vez de variar el número de Womersley, variamos el número de Débora, en el cual tenemos un comportamiento similar. Para evitar repeticiones, nos concentraremos en la diferencia, la cual es la magnitud de los máximos resonantes. En los 5 casos tenemos comportamientos similares. En cuestión del inciso A es el máximo resonante. Ahora, para la función de transferencia en el esfuerzo viscoelástico de la pared, tenemos igual un sistema sin deslizamiento. El número de Débora lo mantendremos en 1 y el número de Womersley es el que vamos a variar. De igual manera, tenemos dos gráficas, las cuales nos representan las resonancias. Conforme va aumentando la frecuencia, eh, abajo de 0, vemos que tenemos un comportamiento monótono, no hay casi una perturbación. En cambio, arriba ya de 0, empezamos a tener este tipo de comportamiento de trenes de frecuencias altas, de resonancias, perdón, que se van disipando conforme aumenta la frecuencia. Ahora, de igual manera, volvemos a tener la misma gráfica o simulación, pero en vez de variar el número de Womersley, variaremos el número de Débora. Cabe recordar que el número de Débora rige si es viscoso, viscoelástico o elástico el flujo, el fluido, perdón.
Para la función de transferencia en el factor de fricción, tenemos la siguiente gráfica, donde se grafica la función de transferencia de fricción por versus la frecuencia. Aquí de igual manera mantenemos un cero deslizamiento, el número de Débora lo mantenemos constante y variamos el número de Womersley. Aquí lo que difiere es que igual a frecuencias bajas no presenta un comportamiento, pero conforme aumenta la frecuencia, empieza a haber un declive de la función de transferencia de fricción y seguido de este comportamiento de resonancias y antirresonancias. Ahora tenemos la misma gráfica, pero variando el número de Débora. Vemos que en el inciso A, teniendo un número de Womersley de 0.1, un número de Débora de 0, o sea que tiende a ser más viscoso, prácticamente no presenta un comportamiento, se queda lineal. En cuestión de los demás incisos, vemos que conforme aumenta la frecuencia, hay un declive en la función de transferencia del esfuerzo, pero a mayor frecuencia empezamos a tener este tren de picos de resonancias máximas y mínimas. Ahora, para el deslizamiento, que es donde toma valor este trabajo de investigación, donde observamos la función de transferencia del flujo volumétrico en el eje de las Y, la frecuencia en el eje de las X. Aquí podemos ver que a frecuencias bajas está gobernado por el factor de fricción de Darcy y por consiguiente a frecuencias más altas empezamos a tener este comportamiento de resonancias y antirresonancias que se van disipando conforme aumenta la frecuencia. En cuestión del deslizamiento, ahora el número de Débora y el número de Womersley los mantendremos estables en sus máximos, pero variaremos el deslizamiento. Vemos que a frecuencias muy bajas no tenemos un comportamiento diferente al lineal, pero conforme va aumentando la frecuencia, empezamos a tener este comportamiento de subidas y bajadas de frecuencia. Cabe aclarar que en esta simulación los fluidos simulados son elásticos. En conclusión, tenemos un gradiente de presión oscilatorio que al agregar el número de Débora, el deslizamiento, el número de Womersley y la frecuencia, obtendremos el flujo volumétrico. Las conclusiones parciales son las siguientes. Se obtuvo una expresión para el factor de fricción de fluidos viscoelásticos lineales y fraccionados. El factor de fricción viscoelástico se puede expresar como una función de transferencia compleja. C, la función de transferencia es un cociente del esfuerzo y del cuadrado del flujo volumétrico. La función de transferencia depende de tres números adimensionales, el cual es el número de Womersley, Débora y la razón de escalas de deslizamiento. Para trabajos futuros, podemos decir que este trabajo de investigación lo podemos aplicar en experimentos con fluidos viscoelásticos con diferentes geometrías como lo es la corona circular o geometría esférica, en viscoelasticidad no lineal, por ejemplo, el modelo viscoelástico no lineal del grupo de bioingeniería de la FE Zaragoza, UNAM, en el acoplamiento de transferencia de momento, masa y energía, y para fluidos más complejos en el programa COMSOL Multiphysics, además del factor de fricción, flujo electroosmótico. Por último, tenemos la bibliografía que utilizamos para realizar este trabajo de investigación y de mi parte sería todo. Muchísimas gracias, Emir. Vamos a pasar a la sesión de preguntas.
Y pues si alguien quiere preguntar, puede levantar la mano o dejar su pregunta en el chat. Muchas gracias. Ok, tenemos a la primera mano levantada del doctor Edson Emilio. Sí. Primero que nada, muchas gracias, Emil, por la presentación. Te quiero felicitar siempre por exponerte lo que ayer comentábamos. Yo nunca voy a felicitar, o, por supuesto que sí, pero siempre a una persona que sale de la zona de confort y se enfrenta. Eso es importantísimo. Hay varias cosas que tenemos que mejorar en la forma de mencionar ciertos conceptos. Es importantísimo. Por ejemplo, una de las cosas que es importante que sepas es que no se dice sube y baja, sino es monótono, creciente, monótono, decreciente. Siempre es importante hablar con toda la propiedad, aunque se entiende literalmente. Entonces, a Ok. mí sí me gustaría que nos fuéramos a tus gráficas, por favor, del factor de fricción, que son muy Sí, importantes para mí. ¿Las puedes poner, por favor? Pon la sí, claro. presentación y nos vamos. Vámonos a las, por favor. A ver. Sí, por ejemplo, pues la puedes poner en grande, por favor. O si está en grande, pero Sí, yo, ya. si lo puedes poner en grande, sí, ok. Entonces, por favor, fíjate bien lo que hace esa gráfica. Cuando aquí, ¿qué estás variando tú de tus números adimensionales? El número de Womersley. Womersley, ok. Entonces, fíjate cómo el Womersley no le pega en un intervalo de 10 a la menos 3 y 10, más o menos 10 a la 0 o 10 a la menos 1. En ese intervalo, la frecuencia prácticamente no tiene efecto sobre el factor de fricción. Estás a frecuencias bajas, lo que son tiempos muy grandes, y estás en el régimen del factor de Darcy newtoniano. Es muy importante que digas esa parte que es newtoniano, ¿de acuerdo? Ok, Para una frecuencia crítica, empieza a haber un comportamiento monotónico hasta un valor mínimo que aparece como una forma de U, donde está tu valor de A. Si te das cuenta, ahí hay una especie como de U invertida, ¿no? ¿De sí, acuerdo? Eso tiene que ver con la máxima resonancia. Ahí están tus tiempos de relajación. Y todo lo que tienes ahí, seguido de eso, son resonancias secundarias. Entonces es importante que tú digas esas digamos, tres límites claros. El efecto a bajas frecuencias tengo el Darcy newtoniano. A moderadas frecuencias tengo la parte del fluido viscoelástico. Viscoelástico, digamos, y después a altas frecuencias yo tengo el efecto de las resonancias secundarias. Entonces es muy claro esa parte. Los incisos B, C y D, ¿por qué sucede esa parte? Porque, o sea, es más o menos el mismo comportamiento, pero tiene un menor impacto. ¿Por qué? eh, ¿Qué estás aumentando ahí? estoy aumentando el número de Womersley. ¿Y el Womersley qué relaciona? Ahí lo tienes abajo. ¿Las fuerzas qué? Las fuerzas oscilatorias con las fuerzas viscosas. Exacto. Entonces, si tú estás aumentando el Womersley, lo que estás haciendo es aumentar las fuerzas oscilatorias, es decir, la frecuencia. Entonces, cuando tú aumentas eso, tú lo que estás haciendo es que las curvas presenten una mayor, digamos, un mayor efecto hacia la frecuencia externa del material. Y eso le pega porque el deslizamiento decrece, digo, el factor de fricción decrece considerablemente. Esas son muy interesantes porque tú puedes inhibir el efecto oscilatorio, digo, el efecto del factor de fricción con la Ajá, frecuencia externa del material. Entonces, eso ok. me parece bastante interesante. Otra de las cosas ahí, veo dos Womersley repetidos, 1.5 y 1.5. ¿A qué se refiere Cierto. eso? No, es un error de dedo. El segundo Womersley es de 2.0. Ok, perfecto. Bueno, vámonos a la siguiente diapositiva del Womersley.
a la siguiente. Digo, del factor de fricción sería, ajá, Esa. ok, tenemos esto, ese es esfuerzo, frecuencia, no, esa es la función de transferencia del esfuerzo. Vámonos al, ok, ese es el Womerley del factor de fricción. Hay un Womerley que tenga que ver con, digo, un factor de fricción que tenga que ver con el Débora. ¿Dónde está? ¿No? Ok, sí, no, ese es el Este factor es de del fricción del esfuerzo. esfuerzo. Vete al factor de fricción y del factor de fricción, fíjate bien ahí cuál es el Débora. Es Womerley, este. no, Sí. ese sería, ok, no, ¿no tienes abajo alguno que tenga que ver con eso? eh, Ok, ok, abajo, no hay. Ujú. es este, pero igual tenemos un error en el factor de Ok, transferencia. bueno, entonces ahí hay que verificarlo, ¿no? Por favor. Sí, Entonces ahí tienes que ponerlo bien porque se confunde uno, no sabe sí, exactamente qué estás haciendo ahí. Entonces, ahí tenemos no la función de transferencia del esfuerzo, sino la función de transferencia del factor de fricción. Bueno, entonces cuando tú cambias el Débora, ¿cuál es el efecto que tienes ahí? Por ejemplo, ¿qué significa A? ¿Qué es? A es un fluido viscoso. Es decir, newtoniano. Ahí tienes el factor de fricción de Newton, ¿no? Y Sí, cuando tú metes la elasticidad a través del Débora, lo que te tienes son esas resonancias que tienes ahí. Obviamente ujú, tienes el mínimo. Ahí se ve la U que acabamos de comentar, la U invertida, que es sí, donde está la máxima resonancia. resonancia. Después de eso sigue el efecto oscilatorio o el efecto resonante asociado a las funciones que tú tienes de Bessel, a las funciones, a los diferentes tiempos característicos, etcétera. ¿Qué sucede cuando tú aumentas o disminuyes la elasticidad del fluido? Por ejemplo, el B es el de 2.0 en el Débora. ¿Qué sucede cuando Sí. decrece el Débora? Pues en cuestión de frecuencias decrece el factor de transferencia de fricción. La función de transferencia La función de transferencia de fricción, perdón. de la fricción. Ok, perfecto, muy bien. Ok, entonces, eso es muy importante que lo manejes, que lo sepas. Vámonos a las conclusiones, por favor. Bueno, el deslizamiento, por favor, ¿dónde está el efecto del deslizamiento? Que esa es otra de las contribuciones. Que en el deslizamiento ahí, digamos en A, es sin deslizamiento. ¿Qué sucede cuando tú metes deslizamiento? ¿Cuál sería el Eh, efecto? pues la función de transferencia del flujo volumétrico va decreciendo conforme aumenta Mm, la frecuencia. Pero está, a bueno, ver, a bajas frecuencias, escúchame eh, lo que ¿qué pasa cuando aumentas el deslizamiento? Por ejemplo, fíjate en A. En A es sin deslizamiento porque la L dimensional que tú tienes ahí es cero. ujú, Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con B, C, D y E? ¿Ahí qué sucede? eh, pues se encuentra regido por el factor de fricción de Darcy. Ujú. No, porque no tiene, porque el Débora es 2, o sea, tienes un fluido viscoelástico, punto. No tienes Ok, newtoniano. Fíjate bien ahí lo que cierto. está pasando. Eso lo tienes que explicar muy bien. El Ok, deslizamiento, siempre a frecuencias bajas, induce un desplazamiento de las gráficas. Por eso la B, la C, la D y la E están desfasadas hacia arriba digamos, de la simulación A, ¿de acuerdo? Entonces ok, ahí hay una contribución por el deslizamiento y después de una cierta frecuencia, pues obviamente todas empiezan a empatar con la resonancia máxima y empieza, digamos, un comportamiento resonante que se observan ahí con esas pequeñas resonancias, digamos, antirresonancia y resonancia, ¿no? Entonces es importante que expliques esas delicadezas porque sí, es parte de la contribución que tú tienes. El deslizamiento induce siempre a frecuencias bajas induce. un aumento, un Ujú, aumento. Incluso en el régimen de viscoelasticidad no lineal también induce aumentos. O sea, siempre los efectos que están
acoplados van a presentarse a frecuencias bajas. Eso es algo que a mí me gustaría explorar. Ahora vete a la siguiente gráfica, por favor. Vete a la siguiente gráfica. Ok, esa es la del factor de fuerza. Esa gráfica también es lo mismo. ¿Cuál es la simulación ahí? La de la línea negra, la La de la primerita. línea. Yo creo que ahí sí valdría la pena poner A, ahí que esté pegado, B, C y D, ponerlos por ahí, ¿no? Entonces, Ok. fíjate cómo la letra A sigue este comportamiento. A frecuencias bajas, tú no tienes respuesta con la frecuencia. Ahí que está gobernado. El factor de fricción. Sí, pero tienes un factor de fricción, digamos, elástico, porque tienes un Débora igual a 2. Tienes un Ajá. máximo, después siguen las antirresonancias. ¿Y cómo le pega el efecto del deslizamiento a ese factor de fricción? ¿Cómo le pega? eh, Baja la cuestión del deslizamiento. A ver, si tú aumentas el deslizamiento, ¿qué le pasa a el factor de fricción? A la función de transferencia de la fricción. Vela con las líneas azules, las rojas, en comparación con las negras. ¿Qué falta ahí? ¿Qué pasa? Pues tienen un decremento más significativo. Exactamente, exactamente. Entonces, es importante que digas esos efectos. O sea, el factor de fricción o el deslizamiento lo que hace es poner una capita entre el fluido y el sólido. Entonces, va a disminuir de entrada el factor de fricción. Pero aquí estás analizándolo y estás encontrando una expresión completamente general. Entonces, vámonos a Ok. las conclusiones, por favor, a las conclusiones. Ahí. Ok, ahí tienes una función, ok, esa la explicas, muy bien. Sigue con los demás, ok. Entonces, de todas las conclusiones, cuál sería la conclusión más importante que tienes de tu trabajo? ¿Cuál sería? Sería la primera, se obtuvo una expresión para el factor de fricción de fluidos viscoelásticos lineales y fraccionados. Ok, entonces quiere decir que esa expresión es completamente general siempre y cuando se trate de fluidos viscoelásticos lineales, bajas deformaciones e incluso hasta modelos fraccionados. ¿Cuáles son los números importantes que obtienes aquí en tu sistema? El número de Womersley, Débora y el de deslizamiento. Desde deslizamiento, ok. Bueno, entonces, eso es muy importante que lo menciones. El factor de fricción, ¿a qué es igual? Digamos, Ah, la función de transferencia, ¿a qué es igual? En el factor de fricción. Es un cociente. Ahí, ¿qué te da eso? el factor de fricción Sí, por el factor de fricción de un fluido newtoniano ok. Entonces, fíjate bien cómo por la función de transferencia compleja. Perdón. Exacto. Entonces, tú tienes el factor de fricción newtoniano, lo multiplicas por una función de transferencia y obtienes la contribución viscoelástica. Y Sí. esa función de transferencia que le llamamos R es el cociente entre dos funciones, la del esfuerzo y la de qué, Y la del flujo volumétrico elevado a la segunda potencia, a ¿no? la segunda potencia. Sí. No. Entonces, muy bien. Pues por mi parte es todo. Hay muchas preguntas y hay muchas cosas que tenemos que manejar. Obviamente es la primera aproximación que haces. Hay que corregir varios detalles. La presentación tiene varios errores. Entonces tenemos que trabajar en eso. Y bienvenido, porque así es. Gracias. Tenemos que exponernos para salir de esa zona de confort. Si no, Sí. no avanzamos. Y no te quiero ver siempre cómodo. Te quiero ver incómodo, así como una sentadilla de 120 a 140 kilos, ¿ok? Bueno, Sí, por mi profe. parte es todo, maestra Jacibe. Muchas gracias, Emir. Te aprecio Muchas mucho. gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias, Gracias. doctor. Tenemos otra mano levantada que es de la doctora Guadalupe Sánchez Olivares, perdón, para que haga su pregunta o comentario. Muchas gracias, maestra Jacibe. Emir, pues igual que el doctor Edson, te felicito por tu presentación. Entiendo que es la primera que haces ya de todo tu trabajo. Esto es muy bueno, te va a ayudar muchísimo cuando hagas ya tu presentación final. Yo me voy a permitir hacerte unas observaciones de forma. Sí. Pues es el doctor Edson que ya te hizo
varias observaciones. Entonces, si puedes irte por favor a tu primera diapositiva, Claro, primera. listo. Sí, por supuesto, te repito, son mis sugerencias, tú y tu asesor tomarán la decisión si las toman en cuenta o no. Yo considero que no es necesario que subrayes el título de tu tesis, ya está bien marcado y como que se hace muy demasiado cargado con subrayar. También te aconsejo que cuando te presentes, pues creo que no es necesario que digas Universidad Nacional Autónoma de México, Ok, sino ya más como pues más directo. saludar al jurado que te va a evaluar y decir tu nombre y tal vez repetir decir el título nada más de tu tema. Entonces, bueno, esa es mi opinión. La siguiente, perdón, ahí tengo una duda. Tú tienes ahí director de la tesis, es el doctor Edson, bien, pero luego Sí, tienes asesor. O sea, pero no sería coasesor o codirector en el caso del doctor Fausto y el doctor Luis. Es ok, nada más algo que revises con tu asesor o con tu facultad cuál es el formato correcto de ok, la facultad. ¿Puedes pasar el siguiente? Sí, los agradecimientos, según yo, es mejor que vayan al final de ok, después de tus conclusiones, a quién le agradeces todo, no sé, los recursos, pero igual revisa el formato con tu asesor y la facultad. La siguiente, por favor. Ahí índice, yo entiendo que lo pusiste pues porque así has de haber escrito tu tesis, pero generalmente en las presentaciones es contenido de la presentación, ¿no? El ok, contenido, no índice. Si no es el contenido, entonces ya el jurado sabe qué es lo que vas a presentar durante tu, tu examen de grado. Eh, sí, y bueno, ahí, por ejemplo, ¿puedes poner la diapositiva 54, por favor? sí, Ajá, mira, yo creo que te faltan, igual en las anteriores, las unidades de frecuencia, no las tienes. Entonces ok, yo creo que tienes que ir. No sé si en la función de transferencia de esfuerzo tiene unidades o es adimensional esto, pero en la frecuencia sí. Entonces revisa todas tus gráficas donde los ejes deben de llevar o no las unidades, ¿sí? ok, sí, claro que Y sí. ya finalmente ve a la 60, por favor, a la diapositiva 60. Mi pregunta es, ¿por qué dice conclusiones parciales? Bueno, es un trabajo, o sea, ya lo terminamos, pero obviamente que vamos a tener futuras modificaciones. Pero futuras, ¿te refieres a que una vez que hayas hecho tu examen de grado o te refieres a Eh, futuras antes de tu examen de grado? exactamente, antes del examen. No, aún así, aunque como estás viendo te van a modificar algunas cosas, pues yo sugiero que ya de una vez diga conclusiones, ¿no? Para que no se Conclusiones. te vaya a pasar y igual en tu examen pones Sí, conclusiones parciales y creo que es lo más conveniente que ya tenga. Por mi parte sería todo, Emir. Espero que te sean de utilidad mis consejos y sí. nuevamente muchas felicidades y mucho éxito para tu examen de grado. Sería todo por mi parte, maestra Jacibe. Muchas gracias. Muchísimas Am, gracias, doctora. Muchísimas gracias, doctora. Y muchísimas felicidades, Emir. Gracias. Pues eso creo que sería todo. Creo que sí, no hay más manos levantadas. Sí, del doctor Fausto. Vamos a continuar con el doctor Fausto. Sí, gracias, Jacibe. Bueno, Emir, igual felicitarte y qué bueno Gracias. que ya te estás preparando para tu examen, que ya es próximamente. Y bueno, que tomes en cuenta todas esas recomendaciones que te hizo la doctora Guadalupe y el doctor Edson para que mejores tu presentación. Y bueno, Sí. ahí la doctora Guadalupe mencionó algo importante y te voy a preguntar eso. ¿Qué unidades tiene la frecuencia? Eh, no tengo la información por el momento. Bueno, ese es muy importante porque es parte de tu trabajo, ¿no? Repásalo.
tiene unidades de ciclos por segundo, o sea, 1 sobre segundo, ¿no? Sí, Segundos a la inversa, si lo quieres ver así. O segundos ok. recíprocos. Eso es muy importante que lo tengas en cuenta. Luego, el fenómeno de la resonancia es también un tema vital en tu tesis, importantísimo. Entonces, si yo te pidiera que lo explicaras, pero de una forma más cotidiana, que lo pueda entender cualquier persona, quizá con un ejemplo de aplicación en ingeniería o en física, Eh, ¿cómo lo explicarías? bueno, en cuestión de un flujo pulsátil oscilatorio, por ejemplo, podría ser el bombeo de la sangre. En este caso es el cilindro o la vena, en el cual vamos haciendo que el flujo vaya fluyendo, pero en determinados tiempos. Por ejemplo, tenemos en este caso el corazón presenta una dilatación este, para empujar la sangre. En ese momento va hacia una dirección, pero llega el momento en el que se contrae, succiona sangre y termina ese periodo de flujo y nuevamente vuelve a haber otro periodo, un segundo, tercero y así. Bueno, eso está muy complicado, pero yo te voy a recomendar que repases ¿Ok? el incidente del puente de Tacoma, ¿Ok? o cómo funciona el columpio de Newton, o cómo se afina un instrumento, porque un instrumento se afina precisamente basado en ese principio de resonancia. Entonces, hay varios ejemplos de cómo se puede ver el fenómeno más simple, que tú lo puedas explicar para que después pases a esta parte ya más compleja de tu tesis, ¿de acuerdo? ¿Ok? Sí, Entonces, repasa esos ejemplos, por favor, y después lo comentamos. ok. Las unidades también son importantes. eh, igual, por qué son conclusiones parciales si ya está terminado tu trabajo, hasta donde entiendo, ¿no? Sí, bueno, es que luego surgen detalles, entonces, Ujú. es por si las dudas. Bueno, corrige eso. Sí, Bueno, claro que sí. pues hay cosas que todavía necesitas repasar para tu presentación, pero ya casi estás listo, ¿no? Felicidades. Y eso Muchísimas sería gracias. todo. Gracias, maestra Jacibe. Muchísimas gracias, doctor. Creo que ya no hay nada más con la manita levantada. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por asistir y muchísimas gracias, Emir. Gracias, profesora. Hasta luego. Hasta luego a todos. Gracias. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego, muchas gracias.